Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Misael García Morales y soy docente de la licenciatura en Psicología y en la maestría de Psicología Organizacional en Univer Milenio. El tema de este video es darle continuación al video 1, donde presentamos una breve introducción acerca del concepto de psicología industrial y su ubicación dentro de la psicología. En este segundo video vamos a abordar los fundamentos teóricos de la psicología industrial, ¿vale? Aquí nosotros necesitamos recordar que la psicología es ecléctica, ¿sí? Si ustedes recuerdan el concepto de qué significa ser ecléctico, implica que un psicólogo y en sí la psicología, sobre todo la aplicada, debe de usar otro tipo de conocimientos procedentes de otras ciencias para poder utilizarlos a la hora de tratar de resolver problemas que se podrían considerar de la ciencia de la psicología. Nosotros también como psicólogos industriales organizacionales requerimos ser eclécticos, porque la psicología industrial y la psicología organizacional tiene fundamentos teóricos que surgen de otras ciencias, que ustedes a lo largo de las actividades que van a ir realizando dentro de su ciclo escolar, las actividades dentro de la plataforma, pues irán dando cuenta de esta parte, ¿sí? En este caso, hay muchas ciencias, hay muchas áreas de trabajo, de áreas del conocimiento que aportan a la psicología industrial. Para ser psicólogo industrial o ser un psicólogo organizacional, no solamente utilizamos conocimientos de psicología, usamos conocimientos también del área, por ejemplo, de leyes o el derecho, conocimientos contables, conocimientos médicos, conocimientos de historia, antropología, sociología, ¿sí? Etcétera. Pero uno que resulta sumamente importante, porque sin los conocimientos de esa ciencia o área de conocimiento, la psicología industrial probablemente no sería lo que es ahora. Inclusive podríamos decir que esta otra ciencia o área de conocimiento también utiliza los conocimientos de la psicología industrial para complementarse. Estoy hablando de la ciencia de la administración. Por esa razón, ustedes a lo largo de este ciclo escolar y de las actividades que irán realizando en sus materias, ustedes van a observar que muchos de los temas tienen que ver con teorías de la administración. ¿Por qué razón en psicología industrial tiene que ver con teorías de la administración? Bueno, porque eso digamos que son áreas afines, ¿sí? En este caso habría que ir al concepto de administración y entender dónde podríamos ubicar a la psicología industrial dentro de ese concepto. La administración podríamos definirlo como el proceso de diseñar un entorno en donde los recursos, las personas y los procesos interactúan de una forma definida dentro de una estructura para lograr fines que la organización tiene. ¿En dónde entraría la psicología industrial organizacional en esa definición de administración? Bueno, entraría precisamente en la parte de los recursos, ¿sí? Si un administrador lo que hace es diseñar una estructura, un entorno, para que cada uno de los elementos que la conforman le permitan lograr el objetivo, uno de esos elementos es el recurso humano. Y en el recurso humano encontramos al ser humano y sus potencialidades, sus características, sus rasgos de personalidad, etcétera, sus cualidades, sus competencias, sus aptitudes, sus actitudes, sus valores, etcétera. Tú encuentras todo eso precisamente en ese recurso humano y es donde la psicología industrial puede aportar. Nuestros compañeros administradores requieren los conocimientos de un psicólogo industrial para el trabajo con el personal, mientras que nosotros requerimos el conocimiento de lo que es una organización y una estructura de una organización,
¿sí? Para poder trabajar con ese mismo recurso humano y hacer nuestra labor como psicólogos industriales o de una manera más amplia como psicólogos organizacionales. Ustedes en sus actividades que van a llevar van a tocar diferentes teorías, ¿sí? Hablemos de algunas de manera general, porque van a ver que hay muchas. Algunas de las teorías que fundamentan a la ciencia de la administración, porque así como nosotros como psicólogos tenemos los padres de la psicología y de las diferentes ramificaciones de la psicología, las diferentes escuelas, etcétera, así nuestros compañeros administradores tienen los padres de la administración o sus fundadores en cuestión del aspecto teórico, los enfoques explicativos. En este caso, nuestros compañeros administradores tienen algunos de los pilares de su ciencia. Entre ellos encontramos a Frederick Taylor, que se le considera como el padre de la administración científica, ¿sí? Fue el primero en analizar las organizaciones y aportar desde el método científico, porque hace décadas en las empresas las decisiones se tomaban de manera meramente militarizada, ¿no? Porque yo lo digo y se acabó, yo soy el dueño y se acabó. Y Taylor vino precisamente a decir, antes de tomar decisiones hay que pensar un poco y hay que utilizar un método, que es el método científico, que implica la observación, generar hipótesis, la experimentación, la puesta en práctica de la hipótesis o tratarla de comprobar, ¿sí? Llegar a la comprobación y conforme ello tomar decisiones. Entonces ese sería uno de los teóricos más importantes que ustedes van a estudiar. Aquí lo importante es que cada teórico que estudien analicen cuáles son los principios básicos de su teoría, porque mi experiencia como consultor les puedo decir es que las empresas siempre buscan mejorar, ¿sí? Sin embargo, ellos dicen, bueno, ¿cómo podemos mejorar? Muchas empresas se van con las modas del momento, pero cuando tú eres un poquito crítico, te das cuenta que esas modas del momento simplemente le cambiaron el nombre a un principio que hace 100 años Taylor, Fayol, Elton Mayo, Weber, etcétera, diferentes teóricos ya habían analizado ese principio y habían dicho la funcionalidad del principio. Por lo tanto, yo los invito, psicólogos industriales, a que estas teorías que se analicen dentro de las actividades que van a realizar, estas teorías, estos principios, los reflexionen, los aprendan, no necesariamente los memoricen, entiendan su funcionalidad, para que cuando estén en las organizaciones, sus aportaciones o sus intervenciones se estén basando en principios ya comprobados de hace 100 años. Como se dice comúnmente, párate en hombros de gigantes, ¿sí? Otro autor que ustedes van a platicar o van a ver en las actividades sería Fayol, ¿sí? Henry Fayol, él estudió las organizaciones desde una perspectiva mucho más estructurada. No significa que el enfoque científico no lo haya hecho así. Sin embargo, que Fayol vio a las empresas desde arriba, ¿no? O sea, como si nosotros viéramos pudiéramos ver una pecera, así vio Fayol a las organizaciones. Y Fayol, entre sus aportaciones más grandes, tiene que ver con que departamentalizó a las organizaciones. ¿Qué significa? Fue el primero en darse cuenta, hace 100 años, que las empresas tenían las mismas funciones y departamentos. Y gracias a él existen este aspecto muy útil dentro del ámbito de la administración y el ámbito organizacional, que serían los organigramas, la departamentalización. Y otra aportación muy importante de Henry Fayol pues fue el proceso administrativo. Por eso a Henry Fayol se le conoce como el padre del proceso administrativo. Nos dice que toda organización pasa sobre estas mismas fases, ¿no? O pasos. Primero se planea, ¿sí? Luego se organiza, luego se dirige y luego se controla lo que se está haciendo. Y los nuevos teóricos tomaron esa perspectiva y agregaron un nuevo paso, que es la integración de personal, que es donde nosotros también aportamos como psicólogos industriales, toda la parte de recursos humanos e integración de personal que platicábamos en el video anterior, ¿sí?
Otro autor importante que van a ver sería en este caso Elton Mayo. A él se le conoce como el padre de la teoría de las relaciones humanas en las organizaciones. A grandes rasgos, Elton Mayo, con sus investigaciones, el psicólogo y sociólogo, se dio cuenta que las relaciones humanas dentro de las empresas afectan directamente el rendimiento y la productividad, abriendo paso a la existencia de la psicología industrial o el aporte de la psicología industrial y organizacional. ¿Sí? Por eso es tan importante este autor llamado Elton Mayo, ¿sí? Que realizó sus estudios en la empresa Electric Hawthorne Works. Yo creo que cuando realicen las actividades de estos teóricos van a checar estos experimentos que son muy interesantes y que fundamentan como sus principios el hecho de considerar que el factor psicológico muchas veces es determinante, mucho más determinante que las condiciones meramente físicas del trabajo, ¿no? Todo complementa, ¿sí? Otras teorías que van a discutir, por ejemplo, va a ser la teoría de sistemas, que es una teoría muy interesante que como consultores organizacionales nos sirve mucho, que nos permite ver a las organizaciones como un todo, como un sistema, como partes que se interrelacionan y nos permiten analizar precisamente dónde están las áreas de mejora y conforme ello hacer propuestas, siempre fundamentadas en principios teóricos, ¿sí? Otra teoría que van a discutir, por ejemplo, sería la teoría la teoría burocrática de Weber, que nos habla de la forma en que se utiliza el poder y la autoridad en las organizaciones. Y sobre todo nos marca que las organizaciones deben de estar estructuradas claramente, las funciones y las jerarquías sobre todo deben de estar estructuradas claramente. Esa es la razón de por qué el gobierno se utiliza mucho el término burocracia, ¿no? O es que son burócratas, porque en esencia el gobierno debería trabajar bajo los principios de la teoría burocrática dentro del deber ser, porque la realidad muchas veces difiere, en donde las reglas, el uso de la autoridad, las jerarquías, los puestos están claramente definidos. A eso no se refiere precisamente la teoría burocrática, ¿sí? Así a lo largo de estos videos y de la materia van a tener diferentes teorías que revisar para así hacer propuestas de intervención adecuadas. Por el momento sería todo, yo les agradezco su atención y en el siguiente video hablaremos de la siguiente unidad, sobre todo que tiene que ver con relaciones humanas, relacionándolo con los aspectos del Elton Mayo. Muchas gracias, saludos.